Habiendo revisado ya lo que son los protocolos de limpieza, habiendo definido lo que es limpieza, vamos a trabajar ahora el protocolo de desinfección. Recordemos que ya habíamos mencionado que este protocolo es posterior a la limpieza, ¿sí? Primero limpiamos y luego desinfectamos. Comencemos definiendo entonces qué es desinfección. Podemos definir desinfección como la aplicación de sustancias químicas sobre una superficie limpia. Aplicación de sustancias químicas sobre una superficie limpia. Es decir, no podemos desinfectar sobre una superficie que esté sucia. Por eso hemos dicho, es un paso posterior al protocolo de limpieza. ¿Qué es lo que buscamos a través de la desinfección? Eliminar los microorganismos, eliminar la carga microbiana, el riesgo de contaminación a través de los microorganismos que puede estar presente en una superficie que ya haya sido de alguna manera pues haya sufrido un protocolo de limpieza. Entonces, desinfección cuando aplicamos una sustancia química sobre una superficie que ya sobre la que se ha utilizado un protocolo de limpieza. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con el protocolo de desinfección? Al igual que con el procedimiento de limpieza, tenemos que primero diagnosticar a través del área que vamos a desinfectar qué tipo de elementos, qué tipo de sustancias nosotros vamos a utilizar. Al igual que en el protocolo de limpieza, pues esto va a depender de qué tipo de microorganismos nosotros vayamos a atacar y cómo vamos a saber qué tipo de microorganismos pudieran estar presentes en esa superficie o en esa área, en esas paredes, en ese escritorio, sabiendo o teniendo claro a qué área pertenece ese espacio, si es un área hospitalaria, si es una institución educativa, si es un laboratorio clínico, si es una oficina, si es un banco. Todas las áreas van a generar una contaminación específica dependiendo pues de la labor o del tipo de actividad que allí se realice. Entonces, tengamos en cuenta que cada área, cada tipo de desinfección que queramos realizar, pues va a ameritar, va a requerir de unos productos en particular, que esos productos tengan unas características específicas que me permitan realmente hacer el procedimiento de desinfección de la manera correcta y que los microorganismos se eliminen para que realmente podamos minimizar esa carga microbiana que había quedado allí presente. Recuerden que cuando hablamos de microorganismos implica que no los vamos a detectar. No confiemos en que se hizo una limpieza bastante profunda, en que se hizo una limpieza bastante exigente y que por tanto entonces quizás no sea necesario el protocolo de desinfección o que debamos postergar o podamos postergar la desinfección de esa área o de esa superficie, considerando que la limpieza fue bien realizada y fue bien hecha. Tengamos en cuenta que es un protocolo que de igual manera debe realizarse, sobre todo si estamos hablando de áreas de salud. Tengamos en cuenta nuevamente que los microorganismos no los detectamos, pero que siguen presentes allí y que en la medida en que pasa el tiempo, pues ellos van a seguir multiplicándose, se van a seguir reproduciendo, generando mayor riesgo de contaminación. Entonces, recordemos en este momento que ya habíamos hablado de lo que eran las partes por millón. ¿Por qué debemos tener en cuenta esa unidad de medida? Porque es la que vamos a tener en consideración para establecer las cantidades de la sustancia, de modo que la cantidad y la concentración de esa sustancia sea la adecuada para realizar el proceso de desinfección que queremos llevar a cabo, dependiendo obviamente de
el área donde la vayamos a realizar y a qué tipo de institución pertenece esa determinada área. Cuando hablamos de sustancias, elementos que necesitamos para llevar a cabo la desinfección, estamos hablando de desinfectantes químicos, de sustancias químicas que son las que me van a permitir, como lo dice el concepto, la denominación, acabar con esa carga microbiana que quedó allí presente, en mayor o menor grado, que siempre va a quedar allí presente después de realizar el protocolo de limpieza. Tenemos algunos elementos que son algún tipo de sustancias que son los que utilizamos para realizar el proceso de desinfección. Tenemos las sustancias cloradas. Estas son de las que vamos a mencionar, son las que se utilizan de manera más común para los procesos de desinfección. Tenemos las de amonio cuaternario, ya habíamos mencionado también el amonio cuaternario en ocasiones anteriores. Habíamos mencionado que era una de las sustancias que más se utilizaban. Tenemos los formaldehídos. Los fenoles. Tenemos los alcoholes también. Cualquiera de estas sustancias que nos puedan servir para realizar los procesos de desinfección. Cada uno tiene características particulares. Vienen en el mercado, se presentan en distintas concentraciones. Nosotros vamos a seleccionar la concentración de acuerdo a el tipo de solución que deseemos preparar. Es decir, con qué finalidad la estamos preparando de acuerdo al área que queramos desinfectar. A mayor concentración, por supuesto, vamos a tener mayor efectividad, es decir, lo estaríamos utilizando a mayor concentración para las áreas que llamamos críticas. Recordemos que hemos hablado de áreas críticas, áreas semicríticas y áreas no críticas. Porque es importante recordar esto, porque tengamos en cuenta que las críticas son las que presentan mayor riesgo de contaminación, un nivel más elevado de carga microbiana. Las áreas semicríticas, digamos que tienen un nivel más bajo, pero que todavía representan peligro y que ameritan que estos protocolos se lleven a cabo con bastante rigurosidad. Y tenemos las áreas no críticas, que en ningún momento es que estamos diciendo que no ameriten seguir los protocolos de limpieza y desinfección, sino que podemos manejarlo de manera menos exigente y por tanto todas estas sustancias pueden utilizarse en concentraciones más bajas. Entonces, las no críticas requerirían una concentración no tan alta. Las semicríticas ya deberíamos estar hablando de una exigencia de concentración en el mercado, la que viene establecida en la etiqueta que trae el producto o la que debe establecer la ficha del proveedor. Por eso anteriormente hablábamos de lo importante que era solicitar este tipo de información al proveedor. Y ya cuando hablamos de áreas críticas, sí estamos hablando de que deben ser concentraciones altas, porque la carga microbiana, la carga patógena es bastante elevada y representa pues un riesgo muchísimo más alto. Entonces, fundamental revisar las características que trae cada uno de los productos. ¿Por qué? Porque además de la concentración, de acuerdo al área y al tipo de solución que nosotros debamos preparar, debemos tener en cuenta otros detalles de la sustancia, porque algunos son volátiles, corrosivos, algunos pues pueden incluso esterilizar, son bastante buenos, aparte de la desinfección esterilizan, sobre todo algunos que son utilizados en el área de peluquería, por ejemplo, porque hacen un barrido completo de la carga microbiana, es decir, esterilizan. Pero entonces debemos tener en cuenta este tipo de características. ¿Por qué? Porque los que sean corrosivos, por ejemplo, la periodicidad en la que se pueda utilizar sobre una superficie debe ser estudiada. Si se coloca de manera muy seguida en una misma superficie, pues va a generar un daño a justamente ese escritorio, esa superficie sobre la cual se está utilizando de manera recurrente. Entonces, bien importante verificar y leer bien todo lo que es la caracterización que nos aporta la etiqueta de cada uno de estos productos.
también debemos indagar respecto al nivel de eficiencia del desinfectante. ¿A qué nos referimos con el nivel de eficiencia? A la capacidad de eliminar las esporas. Las esporas es como una especie de escudo que se genera alrededor de los microorganismos, de algunos microorganismos, y que lo protege justamente de todas estas sustancias que pretenden desmoronarlo o que pretenden inactivarlo. Si el desinfectante no es eficiente para eliminar esas esporas, pues obviamente no nos sirve. Entonces, verificar también el nivel de eficiencia de ese desinfectante dependiendo de los microorganismos que nosotros podamos encontrarnos en un área determinada. Y ese nivel de eficiencia pues también viene dado no solo por el tipo de producto que sea, sino por la concentración a la que viene dada. También pudiera estar influenciado por cualquier otro elemento o cualquier otra sustancia con el que nosotros pudiéramos estar realizando también de manera vinculante esa desinfección. Entonces, debemos desinfectar según el nivel de eficiencia, de eficacia que tenga un determinado producto. De acuerdo a ese nivel de eficiencia, nosotros podemos manejar sustancias de 3 tipos o de 3 niveles, de acuerdo o según el nivel de eficiencia vamos a manejar 3 niveles o 3 tipos de sustancia. De eficiencia alta, ¿sí? Aquellos cuya capacidad de eliminar esas esporas o de contrarrestar esos microorganismos es bastante elevada. Aquella que nosotros manejamos para hacer desinfección en áreas críticas, incluso en áreas semicríticas o donde consideremos que el nivel de carga bacteriana es bastante elevado. Entonces tenemos eficiencia alta, manejamos eficiencia media, es decir, aquellos productos que pudiéramos utilizar, que se utilizarían para áreas que no sean críticas, que tengan una carga microbiana no tan alta, pero que sí sea eficiente para desactivar o inactivar los microorganismos que sabemos que están presentes allí, el tipo de microorganismos que se pudiera estar manejando. Y manejamos también una eficiencia baja. Entonces, importante tomar en consideración la capacidad que pueda tener un determinado producto para saber en qué tipo de área o a cuál de estos 3 niveles pudiera pertenecer y nosotros poder ubicarlo en una determinada área de acuerdo a la carga microbiana o a la carga patógena que pueda tener esa área. Recordemos que no va a ser el mismo nivel de carga microbiana un baño público que en el baño de una oficina o en el baño de una institución educativa. Recordemos que la carga microbiana nunca va a ser igual en un quirófano que en un área de laboratorio clínico a el área de un consultorio. Entonces, desde allí, desde esa perspectiva y desde ese diagnóstico, nosotros también establecemos qué tipo de producto podemos utilizar para que la desinfección se haga de la manera correcta. Por ejemplo, si retomamos el ejemplo que tuvimos anteriormente en cuanto a teníamos un reguero de vómito, estamos hablando de que tendríamos que utilizar una sustancia de alta eficiencia. ¿Por qué? Porque la carga microbiana que tenemos allí es sumamente alta. El riesgo de contaminación que está experimentando la persona que está realizando el procedimiento y las personas que están alrededor, que están allí deambulando, transitando por esa área, es bastante elevado. Entonces, debe ser un producto que de verdad combata de manera cierta y de forma completa la carga microbiana que está alojada allí.
Entonces, tener en cuenta pues la importancia de revisar todo lo que es la caracterización de cada uno de estos productos. Nosotros manejamos, como lo pueden ver en la diapositiva que se va a colocar a continuación, un cuadro de incompatibilidad. ¿Qué notamos en ese cuadro de incompatibilidad? Todas aquellas sustancias que pueden ser incluso almacenadas o no junto a otras sustancias que por sus características pudieran representar un alto riesgo, incluso si se están colocando dentro del mismo cuarto de aseo o dentro del mismo cuarto de almacenamiento. ¿Qué vemos allí en ese cuadro de incompatibilidad? La posibilidad de almacenar o de tener en el mismo espacio unas u otras sustancias. Es obligatorio que ese cuadro de incompatibilidad esté publicado en los cuartos de aseo. ¿Por qué? Porque debe estar visible para que todo el personal sepa de manera protocolarizada y estandarizada cuáles se pueden colocar y cuáles no. Ven allí que lo que hay es que ir ubicando a través de filas y columnas, de acuerdo a los signos más o menos, cuáles sí se pueden y cuáles no se pueden, en la medida en que va ascendiendo o descendiendo el nivel de riesgo para manejarlos dentro del mismo espacio físico. Entonces, las cantidades de la solución que nosotros vamos a utilizar, nuevamente les recuerdo, van a depender del área que nosotros vayamos a desinfectar e incluso también del tipo de sustancia que vayamos a utilizar. Vamos a establecer un ejemplo para ir visualizando la fórmula. Vamos a establecer un ejemplo con hipoclorito. Recordemos que el hipoclorito es de las sustancias que son corrosivas. Por eso entonces su recurrencia en el uso sobre una determinada superficie pues también debe ser evaluada. ¿Qué tan seguido se le puede colocar? ¿Qué tan seguido podemos desinfectar? Hacer un diagnóstico de digamos los daños colaterales que pudiera acarrear el utilizar este tipo de sustancia, ¿no? Ya definimos la sustancia, vamos a trabajar el ejemplo con hipoclorito de sodio. Vamos a definir un área en particular sobre la cual vamos a realizar el protocolo de desinfección. Establezcamos que es un quirófano. Entonces, tenemos el área, definimos que era el quirófano y que la sustancia que vamos a utilizar es un hipoclorito de sodio. ¿Sí? Entonces, manejémonos con la siguiente fórmula. Ubicamos el volumen en litros de la solución que vamos a preparar, ¿sí? Que va a estar multiplicado por las partes por millón. Y todo eso va a estar dividido por la concentración, que a su vez va a estar multiplicada por 10. ¿Sí? Las partes por millón, ¿qué nos las indica? Dependiendo del área que nosotros vayamos a desinfectar. En el caso de el hipoclorito, nosotros manejamos las siguientes cantidades para las áreas. Si es un área crítica, manejamos 5.000 partes por millón. Si es un área semicrítica, manejamos 500 partes por millón. Y si es un área no crítica, manejamos 200 partes por millón. Entonces, esto va a depender del área que se va a desinfectar. No va a depender de la cantidad de solución que vamos a preparar. Es importante tener claridad en ese sentido. Entonces, tenemos la sustancia y el área que vamos a
desinfectar. Vamos ya a ir colocándole valores a cada uno de los elementos que están incluidos en la fórmula. ¿Quién establece el volumen, la cantidad de litros que vamos a preparar? La persona que está realizando el procedimiento. Eso lo manejamos de acuerdo a, digamos, las dimensiones del área que se vaya a desinfectar, ¿sí? O si vamos a desinfectar por inmersión, por aspersión. Se supone que si vamos a manejar la desinfección por inmersión, pues vamos a necesitar una mayor cantidad de agua que si vamos a desinfectar por aspersión, que es cuando utilizamos el envase que tiene el rociador arriba, para que vamos colocando la solución. Y recordar en todo momento, en estos casos, el protocolo que se debe seguir, de adentro hacia afuera, de techo a piso, todo ese tipo de consideraciones que deben tenerse en cuenta al momento de desinfectar. Entonces, asumamos que vamos a preparar 5 litros, vamos a trabajar con 5 litros de agua. Entonces, 5 litros de agua que vamos a multiplicar por las partes por millón que me establece el área que estoy desinfectando y el elemento, la sustancia con la que estoy trabajando. Entonces, 5 litros por 5.000. Esas son las cantidades que voy a colocar en la parte de arriba de la línea. Debajo tengo la concentración. ¿Quién me da la concentración? Me la da la etiqueta que trae cada producto. Recordemos que hablábamos que si es un área crítica debemos utilizar el hipoclorito a una concentración mucho más elevada. Pudiéramos encontrarlo al 5%, al 8%, al 10%, al 13%, al 15%. Vamos a asumir en el ejemplo una concentración al 15% porque estoy desinfectando un área crítica, y ese 15% lo voy a multiplicar por 10. El 10 es una constante. El 10 nunca nos va a variar, va a ser un número que siempre voy a tener allí. Recuerden que el volumen, la cantidad en litros de agua me puede variar, la voy a establecer yo de acuerdo al procedimiento que voy a realizar y a lo grande o pequeño del área o de la superficie que yo voy a desinfectar. Las partes por millón también van a variar porque va a depender de si el área es crítica, semicrítica o no crítica. E incluso pudiera variar también dependiendo de la sustancia que yo esté utilizando. La concentración también va a variar porque va a depender de la concentración a la que yo vaya a utilizar la sustancia que necesito o que requiero para un determinado procedimiento. Pero el 10 se va a mantener constante. Entonces, cuando yo multiplico los números que tengo acá arriba, me da 25.000. Y debajo realizo la multiplicación que está bajo la línea y tengo 150. Todavía no tengo el resultado definitivo. Me falta hacer la división de las dos cantidades que tengo acá, 25.000 entre 150. Me da 166,6. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? La norma matemática que la mayoría conocemos y que es que yo aproximo si el decimal es mayor o menor a 5. Si es de 5 hacia arriba, yo digamos redondeo en el número siguiente. Si el decimal es de 4 hacia abajo, yo debo dejarlo en la numeración inferior. Entonces, si me da 166,6, yo esto lo llevo a 167. Recuerden que las partes por millón nos hablan de la concentración final a la que me debe quedar una determinada solución. ¿En función de qué? De contrarrestar la carga microbiana que yo tengo en una determinada área, dependiendo de
qué tan crítica o qué tan alto pueda ser el nivel de carga patógena que yo pueda tener en esa área. Entonces, tener claro en primera instancia que existen protocolos y existen normas que lo que buscan es resguardar nuestra seguridad y brindar una mayor calidad en cuanto a salud para todos desde nuestro trabajo. Fundamental mantener siempre presente la importancia del trabajo que realizamos las personas de aseo y desinfección, las personas que trabajamos en servicios generales. Mantener siempre, digamos, la calidad en el trabajo, pero a través de seguir los protocolos de la manera correcta. Tenemos el derecho de exigir la dotación de los elementos de protección personal que requiramos para realizar nuestro trabajo de la manera correcta y de forma segura. Pero ya depende de nosotros darle el uso correcto, que las mascarillas estén donde deben estar, que los guantes se utilicen de la forma correcta, que los delantales también se usen para el fin que están destinados. Entonces, que la dotación no solamente se entregue, sino que también se utilice de la forma correcta. Que nosotros aquellos implementos que sean reusables, pues los lavemos y los dispongamos en un sitio ventilado, bien lavado, de manera que no se generen ni malos olores ni carga microbiana en esos elementos porque los vamos a reutilizar. Recordemos que si son elementos de protección personal, son personales, no es para prestarlos entre unos y otros, porque eso también contribuye a generar contaminación cruzada. Recuerden que cuando llevamos contaminación de un lugar menos contaminado a uno más contaminado, que tengamos en cuenta cuáles son los protocolos para inactivar los residuos, porque eso también minimiza el impacto de contaminación. Tomar en cuenta todos aquellos tips, todos aquellos parámetros que van a permitir que la recolección de esos residuos en los espacios específicos de una determinada institución se haga de la forma correcta. Cuando trasladamos esos residuos desde una oficina o desde las áreas comunes hasta la bodega intermedia o hacia la bodega de paso, pues no genere mayor contaminación. Que esa bodega de paso, esa bodega intermedia, ese cuarto de almacenamiento temporal, pues también cumpla con las especificaciones de las que hablamos anteriormente, de modo que nos permita minimizar el impacto de contaminación en toda la institución para las demás personas y para nosotros también. Tengamos en cuenta entonces elementos como el cuadro de impacto del que les hablaba anteriormente, para que sepamos qué sustancias podemos mantener cerca o podemos mantener almacenadas en una misma área y cuáles no. El rombo de seguridad, debemos estar pendientes también del rombo de seguridad, que es el rombo que vemos con los colores amarillo, rojo, blanco, azul, y que tiene unos numeritos allí. Ese rombo nos indica cuál es el nivel de una determinada sustancia en cuanto a riesgo. Está establecido por color y trae unos números allí. Entonces, estar pendientes de todas las señalizaciones que nos van a indicar cómo realizar los protocolos de una manera más segura para todos. Pendientes entonces con el manejo de las fórmulas para que las concentraciones sean las adecuadas y realmente podamos pues realizar tanto el protocolo de limpieza como el protocolo de desinfección de la manera correcta. Espero que el curso sea de mayor provecho para ustedes. Recuerden que la principal motivación debe ser el empoderamiento que ustedes tengan con su labor y el compromiso que ustedes tengan con lo que realizan y con la institución que representan.